¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, cortito de verdad. Para los amigos que vieron el Siciliano desde Easy, habrán visto que prácticamente al comenzar el video encontré ya caído y perdido este jueguito de destornilladores de la marca Pretul a la antigua. 4 planos, 2 Phillips, PH1, PH2, bueno, diferenciados en azul los Phillips, en rojo los destornilladores planos. Tenía una bolsa, onda como para que no se roben unidades, pero bueno, no me pude resistir, hice toda la charlita desde Easy con este jueguito, con este elenco debajo del brazo, porque verdaderamente me dio recuerdo, me dio la sensación de los Stanley acrílicos que compré allá en el 2013, 2012-2013, quizás algunos en el 2014. Compré unidades sueltas, juegos completos, juegos más chicos, eran verdaderamente resistentes, lo siguen siendo obviamente, pero ya no vienen en ese modelo o en esa calidad. Estos tienen esa anatomía, esa ergonomía. Lo único que esta medida en el Stanley venía pala recta. O sea, pala recta. La pala de la misma medida que la varilla. En este caso, bueno, es paleta. Eh, nada. No lo desensamblé. Pensaba desensamblarlo juntos en alguna charlita, en algún video, mostrando unidades. Pero quiero que sepan que son prometedores. Ya el olor a acrílico da ese recuerdo a los antiguos Stanley acrílicos, que para mí fueron uno de los mejores modelos, junto, bueno, a los clásicos amarillos y negros, que después hubo un montón de modelos más de Stanley, pero de los que se hicieron innumerables cantidades de copias, de menor calidad hasta llegar a lo impresentable, fueron de los amarillos y negros. Bueno, lo vamos a empezar a probar estos destornilladores. La verdad que están muy lindos. Vienen con... No es un endurecimiento, dicen que es una especie de imantación en la punta. Así que bueno, eso lo vamos a descubrir cuando lo empecemos a utilizar. Acá tienen los códigos. No sé si la gente que por ahí le interesa lo pueda conseguir por Mercado Libre o en Easy mismo. En el Easy que yo fui, que es el Easy del Plaza Oeste, donde generalmente va Larry Gato Tools. Bueno, era el último jueguito, el último packaging, el último elenco que quedaba. Tenía una bolsita, estaba envuelto con una bolsita. Se ve en el video que después la segunda pasada ya no estaba más, la tercera pasada ya no estaba más, lo tenía debajo del brazo y en un momento pensé que se me había caído porque ya se me había incorporado al cuerpo. Así que nada, lo compré, acá tengo el ticket para que no digan, ¿se lo robó? ¿Se lo robó de Easy? ¿En esa bolsita negra que andaba? 15 pesos y monedas, 15 pesos y monedas. Así que bueno, nada. Como veo que están comentando en el videíto desde Siciliano, desde Easy, están comentando mucho que bueno los Petrul, que bueno los Pretul, los Pretul, no empecemos con Petrul, Pretul, que bueno los Pretul, que bueno los Pretul, bueno, quiero que sepan que los traje. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué tal van, bueno, a simple vista les digo que son unidades que valió la pena comprar. Pero hasta que no los probemos, muchachos, en la cancha se ven los pingos. Este se podría decir que es el videíto presentación. Generalmente lo suelo sacar para mostrarlos y todo eso, pero nada, iba a ser un shorts, un video cortito de esos, de unos segundos, pero me puse a hablar y vieron cómo es uno. Empieza a hablar y no termina más. Así que nada, tenemos estos destornilladores.
Para mí, copia fiel de los Stanley acrílicos que tanto recordamos y queremos. Bueno, les mando un saludo y nos vemos.